El doctor Gustavo Caramelo es adjunto regular de la UBA. Nos damos clases a la misma hora, así que nos saludamos. Hola, don Pepito, hola, don José, en los pasillos de la Facultad de Derecho. Es titular interino en la UNDAP, Avellaneda. Es profe de posgrado en distintas universidades nacionales y juez civil. Adelante, Gustavo. Bien, a mí me pediste en la organización de esto que hablara sobre el tema del lenguaje. En principio, si venimos de hablar de cuestiones que parecen o que son tan estructurales como las que habló recién la doctora Gil Carbó, perdón, aprovecho para saludar a todos, hay un montón de amigos, acá los veo en pantalla, en distintas pantallas, compañeros de panel que conozco desde hace años, así que saludos a todos. Disculpen el no haberlo hecho antes. Bueno, después de hablar de algo que hace a definiciones muy estructurales, pareciera que hablar del tema del lenguaje fuera una cuestión menor, pero es una de las cuestiones que atraviesa las prácticas judiciales y que conforman una determinada simbología de lo que son las prácticas judiciales en aspectos en los que tenemos que trabajar mucho y cambiarlos. Solamente quiero señalar algunos pequeños vicios de origen, que algunos ya me los escuchó mencionar alguna vez. Nosotros conformamos un sistema de justicia escrito, sin oralidad, siguiendo los sistemas inquisitivos españoles, etc. Proceso escrito en lo civil. Lo hicimos en el siglo XIX, cuando organizamos nuestro sistema de justicia, en una misma época en la que se establecían códigos escritos para todo, todas las leyes escritas, algo que era lógico, era la tecnología de la época, Galaxia Gutenberg, tenemos esa posibilidad tecnológica de reunir información. Pero el tema es el procedimiento. Nosotros al establecer esos procedimientos escritos, establecimos una barrera idiomática. ¿Por qué digo esto? En 1869 se hizo en la Argentina el primer censo nacional. Y ese primer censo nacional, que no censó a dos partes importantes de la población, entre las que debía haber muchísimos analfabetos, que eran los que estaban combatiendo en la guerra del Paraguay, en ese momento las tropas que estaban, y los pueblos originarios, no fueron censados, arrojó que el 77,4% de la población argentina era analfabeta. ¿Qué posibilidades concretas había de acceso a justicia de parte de la gente directamente si no había proceso oral y tenías que dirigirte al juez por escrito en un país con el 77,4% de analfabetos? Entonces, esto determina, básicamente, que nosotros tengamos una justicia distanciada en gran medida. Disculpen, esto no estaba previsto. Tengamos una justicia distanciada en gran medida de la gente. ¿Por qué le decimos letrados a los abogados? Porque la primera cualidad que tenían que tener para poder dirigirse a un tribunal era saber leer y escribir. Después, si sabían derecho, bueno, una suerte. Pero la primera cualidad que tenían que tener era que tenían que saber leer y escribir. Entonces, empezamos a construir un mundo que no es privativo de la Argentina, no es una cuestión privativa de la Argentina. Fíjense, no voy a hacer todo ese proceso porque trato de que esto no se transforme en algo demasiado, no académico, pero demasiado plagado de cosas doctrinarias. Pero hay todo un proceso que analiza bastante bien, los administrativistas lo deben conocer, a García Enterría, en su libro donde analiza la lengua del derecho, digamos, donde surgen determinados conceptos que nosotros usamos constantemente en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene que deconstruir una serie de principios y de reglas que rigen el régimen absolutista y emplea incluso un nuevo lenguaje. Nosotros hablamos de igualdad en nuevos términos, de un modo que no había sido nunca concebida antes a partir de la Revolución Francesa, hablamos de sujeto único, etcétera, a partir de la Revolución Francesa, porque la revolución tiene un lenguaje performativo que empieza a construir nuevas subjetividades. Y esas nuevas subjetividades después nos llegan a toda América, a gran parte de Europa, a través de los procesos
de codificación napoleónicos que se expandieron a todo el continente. Nosotros tenemos esa disputa, digamos, por el sentido en el derecho, y algo que Brunot, que es un historiador de la lengua francesa, sostenía que, o señalaba que la Asamblea Francesa le exigía a los legisladores que sancionaran las leyes de un modo claro, que la gente lo pudiera entender. Sin embargo, el lenguaje jurídico en Francia ya se plagó de abogados. Y eso aleja el lenguaje jurídico de la gente. ¿Y por qué es un problema que el lenguaje jurídico se aleje notoriamente de la gente? Porque la justicia es una herramienta de la democracia. O sea, la justicia no es el poder al que uno acude porque quiere, por cuestiones de placer, sino que es una herramienta central de la democracia. Es un poder de la democracia, y como poder de la democracia tiene que servir al pueblo y tiene que tener un lenguaje absolutamente comprensible por el pueblo. Y nosotros tenemos una gran lejanía con lo que la gente puede comprender. De hecho, fíjense qué tan lejos estamos, que no estoy hablando ya de los analfabetos que en el siglo XIX no podían comprender. Nuestro lenguaje, que debiera ser comprensible por todos, no puede ser comprendido por profesionales universitarios de otras áreas. Pueden más o menos entender por dónde van, pero tranquilamente se pueden quedar aislados. Imagínense lo que pasa con una gente con una persona que no ha tenido la posibilidad de tener esa formación, o que directamente no ha tenido posibilidad o tuvo que abandonar la escuela. Entonces nosotros tenemos que repensar la forma en que nos comunicamos. La tenemos que repensar seriamente. Nosotros hay todo un movimiento internacional por el lenguaje claro, el lenguaje llano, etcétera, porque en todos los idiomas ha pasado esto de la tecnificación, como si la introducción de términos raros en latín o palabras extravagantes pareciera que dijéramos algo distinto de lo que en realidad decimos, cuando en realidad el sentido del trabajo jurídico está dado por la capacidad de vincular conceptualmente elementos del sistema jurídico y poder producir conclusiones que sean lógicas y justas frente a determinadas situaciones. No es el uso del lenguaje alambricado, pero hemos puesto distancia, pusimos una distancia enorme con toda la población. Nos aislamos, nos hicimos una cofradía. Y en el lenguaje también, no solo en las prácticas, no solo en los estilos, no solo en el trato ceremonial, no solo en el vuestra señoría o vuestra excelencia, que hace no mucho alguien me contaba que le devolvieron un oficio porque no había puesto vuestra excelencia al dirigirse a otro magistrado. Y esto no estamos hablando que pasó hace 100 años, estamos hablando de hace poco tiempo, de un magistrado a otro. Algo cuando deben suprimirse o considerarse suprimidos todos los títulos honoríficos, digamos, en los tratos o ese tipo de trato que está lejos de la gente. Pero el empleo del latín, absolutamente innecesario. Podemos expresar perfectamente, puede haber un sentido técnico en algún aspecto, pero nosotros usamos el latín para decir cosas que perfectamente se dicen en castellano. Yo soy profesor de contratos. ¿Cuánto más se gana o se expresa diciendo exceptio non ad impleti contractus que diciendo excepción de incumplimiento contractual, por ejemplo? Y estamos plagados de estas cosas. Cuando le decimos a alguien que no vamos a escucharlo porque está en contradicción y incurrió en propia torpeza, etc., nosotros le aplicamos el principio de nemo audituri. La gente se queda sin entender nada de lo que pasó. La construcción misma de las sentencias y de las resoluciones es ininteligible para cualquier persona que razone normalmente el uso del idioma. Nosotros estamos contaminados, estamos llenos de palabras que van más allá de lo que es el uso del lenguaje para emplearlo técnicamente. Es construcción de poder a través del lenguaje. Es construcción, es aislar, generar una cofradía de iniciados que solamente nos podemos entender entre nosotros, y eso no sirve a un sistema democrático. Como una barrera, y esto lo señalo porque nosotros tenemos que enfrentar ahora otra cosa. Nosotros ahora tenemos un salto cualitativo hacia lo digital. Y nosotros tenemos que tener o asegurar que lo digital sea inclusivo. O sea, que nosotros empleemos las tecnologías digitales para incluir y facilitar el acceso a justicia de las personas. Y esto se puede hacer muy bien. Hay que trabajar muy bien esto como para que sea una oportunidad
para permitir un mejor acceso de las personas a los sistemas de justicia y no que se constituya en otra barrera, como vemos que muchas veces le pasa a personas que ni siquiera pueden ir a un cajero para manejarlo porque son mayores y necesitan que alguien las acompañe y les ayude, y mucho menos a manejarse en sistemas informáticos. Entonces tenemos que asegurar que esto facilite. Entonces, yo ahora, más a título de nota, digamos, para darle un poquito de color a esto, tomé nota de algunas de las cuestiones que los que trabajamos con el derecho hacemos. Yo me pregunto, supongamos que, más allá de esa costumbre de hablar como el maestro Yoda a veces, ¿no? Usamos la voz pasiva, que ya nos creemos que estamos haciendo un guión de la Guerra de las Galaxias a cada rato. Más allá de estas cuestiones, yo me pregunto, traemos una persona que no está contaminada por el lenguaje jurídico y la traemos un día a tribunales. Y la persona escucha hablar del representante promiscuo de un niño, ¿sí? De un niño, una niña, un adolescente, el representante promiscuo. Tal vez está en comercial y qué sé yo, y escucha hablar de la penetración del velo societario. Y está, escucha hablar de eso, del disregar o lo que fuere. Se encuentra con procesalistas que le hablan de la medida autosatisfactiva. Y se encuentra con absolución de posiciones, escucha hablar de cuerpos y de que hubo un desarticulamiento. Disculpen el tono, pero yo creo que se fue pensando que no estuvo en tribunales. Lo más probable es que piense que estuvo en medio de una orgía, que no se dio cuenta de qué era lo que pasaba, que hubo gente que transmitió otras cosas, que hubo otros contenidos, porque va a tener la misma idea de lo real que lo que realmente pasa en ese juzgado, en ese tribunal donde estuvo, en esa audiencia que escuchó. Digamos, nosotros tenemos un lenguaje que además juega absurdamente con el tiempo. No sé si ustedes pensaron cómo usamos el tiempo nosotros. De pronto uno se encuentra con sentencias que relatan lo que dijo el demandante hace 4 años, porque los tiempos judiciales, ya la Corte Interamericana 4 veces nos lo ha señalado hace poquito, en diciembre del 19 agregó otro caso, lo señaló en Furlan, en Memoli, en Fornerón, nos ha señalado el tema de los tiempos judiciales que hace al acceso. Nosotros nos encontramos con que relatamos, o alguien relata lo que dijo el demandante en un escrito en tiempo presente, como si el tiempo no hubiera pasado. Nosotros hacemos abstracción de ese tiempo que empleamos y escribimos en presente. El demandante dice, como si estuviera hablando hoy, sin señalar y haciendo abstracción de ese tiempo que transcurrió desde entonces. Pero además jugamos con volver al futuro, porque nosotros decimos, por ejemplo, téngase presente. Es rarísima la expresión, la usamos muchísimo, se usa muchísimo en tribunales. El téngase presente. Lo tengo que tener presente ahora, pero en realidad estoy diciendo que lo voy a considerar en el futuro. Entonces, ¿qué es esto? Digo, para cualquier persona que lee, y fíjense que es algo que usamos muchísimo y casi una soncera, pero lo tengo presente ahora porque lo voy a tener en cuenta el día de mañana, o cuándo lo voy a tener que tener en cuenta, porque si es en el futuro no tengo que hablar del presente. Y sin embargo estoy señalando que lo voy a tener presente. ¿Me estoy dando una orden a mí mismo? Digo, si soy el juez, estoy diciendo, ¿me estoy ordenando que lo tenga presente? La gente no va a pensar que yo soy un tipo muy normal. O sea, me pongo un post-it para eso, porque en realidad yo, ¿qué estoy haciendo en el expediente? Estoy señalándomelo. Si lo dice el secretario, ¿me está dando una orden? Puede ser, no sé, esto veamos cómo está construido el sistema. ¿Quién firmó el téngase presente? ¿A quién le estamos dando la orden? ¿A quién le estamos comunicando? ¿Le estoy diciendo a todos que en el futuro tienen que volver al pasado y tener presente algo que pasó acá? Podemos escribir mucho más normalmente, decir se tendrá en consideración en el momento de la sentencia, se tendrá en consideración, etcétera, y escribir en un lenguaje llano que se parezca a lo que habla la gente normal, a lo que hablamos nosotros. Yo no voy... no voy a buscar el trapo rejilla que está anejado a la mesada, o que corre por cuerda de nada, o que expresiones que no tienen sentido, mucho menos lo van a tener en el mundo digital, digamos,
expresiones que no tienen sentido y que lo único que hacen es construir algo raro, que suena raro para cualquier persona culta, incluso que ha podido formarse, etcétera. Aún en esos casos resulta raro, resulta extraño, pone distancia. Nosotros tenemos que tener en cuenta esta cuestión que señalé, que somos un poder de la democracia, o sea, trabajamos vinculados en distintos roles con un poder de la democracia. Tenemos que tratar de usar las palabras que más se compadezcan con los que les da el uso general. Y si nosotros hacemos una sentencia que tiene expresiones técnicas que no podemos soslayar y estamos dirigiéndonos a alguien que no las va a poder comprender, o entendemos que no las va a poder comprender y que va a necesitar una decodificación, tenemos que hacer un abstract o una parte dedicada a poner en claro qué fue lo que se resolvió, lo esencial de lo que se resolvió expresamente y especialmente en los actos importantes del proceso, cuando se dicta sentencia y demás. Y otra cuestión, las audiencias. Yo, lo sabés, Raúl, trabajo con oralidad, soy un militante de la oralidad, pero por esta cuestión que creo que está en la génesis nuestra del siglo XIX. A mí me parece que el proceso escrito es un proceso que resultó profundamente antidemocrático desde el punto de vista del acceso de las personas al sistema de justicia, al no pensar en instancias orales para que después podemos producir cosas por escrito, esto es normal, información que se incorpore por escrito, pero las instancias donde la gente escuche, tenga inmediación con el juez, pero real inmediación con el juez, que le pueda decir, que pueda ser oído. Nosotros somos un país donde el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla del derecho a ser oído por un tribunal imparcial y nosotros lo traducimos, consideramos que ese oído es por escrito. ¿Sí? En el original en inglés de la convención, dice the right to a hearing. Hearing en inglés es audiencia. De ningún modo podría traducirse por derecho a ser oído. Nosotros lo tradujimos por ser oído. Como nos pasa con otras cosas, el superior interés del niño, del que hablamos, que confunde. En el original en inglés de la Convención sobre Derechos del Niño es the best interest of child, el mejor interés. Mejor no es lo mismo que superior en términos de comprensión. Las palabras son caballo de Troya de las ideas. Nosotros tenemos que trabajar con los conceptos para hacerlos más comprensibles, para que respondan realmente a aquello que quieren expresar de un modo claro, para que no sean una trampa, algo imposible de acceder, que las personas empiecen a leer una sentencia judicial y a los 5 minutos digan desisto, porque no lo puedo entender, voy a esperar a que mi abogado me la pueda traducir. Que pueda comprender, aunque sea en ese acto y en las audiencias, donde tenemos que dar posibilidad a la expresión del lenguaje. Desde ese punto de vista, la oralidad para mí es enormemente superior, entre otras cosas, porque permite el lenguaje corporal. ¿Ustedes vieron cómo es costumbre que en tribunales se traduzca lo que dice una persona? Viene y hace gestos, viene y declara, lo han visto todos, viene y declara, yo estaba parado acá, dice. Y el chabón apareció y vino así. Y entonces el audiencista dice, indicó el que estaba parado en la esquina sudeste y que entonces el imputado apareció, no dijo eso. Tiene otra concepción mucho más clara que en el lenguaje oral y en las audiencias que nosotros podemos grabar, queda mucho más clara, se expresa con mucha mayor claridad. Y entonces hay datos, ese dato de traducción que nosotros hacemos de lo que dijo la persona, pasándolo por esa procesadora que nosotros tenemos de las malas prácticas, que hacen que los funcionarios judiciales, cuando empiezan a formarse, crean que impresionan mejor en sus potencialidades futuras escribiendo así. Y este es un gran daño que nosotros le hacemos al sistema de justicia. Entonces, el despachante empieza a volver contento a casa porque se está deformando, porque se está transformando en una persona que habla un idioma que no es reconocido en general por la gente en el país, que es cuestión de leguleyos, de abogados, porque si nosotros dijéramos que expresamos un concepto enorme y muy importante con eso, habría que, bueno, revisarlo. Y hay casos en los que podemos emplear estos términos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, todos los que tengamos interés en trabajar en acceso, tenemos que poner un
en la comunicación, ya redondeo para terminar, en la comunicación escrita, en la comunicación oral, en alguno Rodolfo Zunino tiene un muy buen trabajo sobre acceso a justicia, con ejes temáticos como para trabajar, para nosotros son disparadores, como para poder empezar a pensar estos temas. Pero tenemos que empezar tratando de que todo el lenguaje del derecho sea el lenguaje más claro, y si no, traducirlo en los tribunales. Los tribunales tienen que ser lugares, los tribunales, todas las áreas del Poder Judicial, los tribunales, la Defensoría, las Fiscalías, donde las personas vayan y puedan entender qué pasó. Porque lo que ocurre muchas veces es que las personas que a lo mejor tienen alguna situación humilde o algo, no se animan a preguntar, por vergüenza, por una situación de que se sienten intimidados por el medio. Y lo último, tenemos que asegurar también que las personas con discapacidad, alguna forma de discapacidad, puedan comprender. Yo tengo la suerte, tengo en el juzgado, una de las chicas hizo el curso en la Universidad de Lanús para aprender lenguaje de señas, y tenemos una persona que puede manejar lenguaje de señas, pero tenemos que trabajar en esto como para que podamos tener esa accesibilidad. Y otra cosa es el lenguaje con los niños. Nosotros tenemos que tener un lenguaje mucho y un ambiente o una recepción. Nosotros tenemos que recibir a los chicos constantemente por las cuestiones que hacen a sus intereses en los procesos, y tenemos que asegurarnos que podamos tener con ellos un diálogo que para ellos no sea el de alguien que lo llevaron ahí, lo sentaron y no entendió nada de lo que pasaba, poder darles explicaciones, y así como todas las personas que nosotros entendamos. Y esto se ve en la audiencia, donde yo puedo ver qué puede estar entendiendo, qué no puede estar entendiendo una persona, qué puede estar necesitando que le expliquemos, qué pudo ser que no le haya explicado el colega por la razón que fuere, se ve en audiencia. Por eso me parece que, más allá, me parece que como una política estratégica, nosotros tenemos que avanzar a que estén dadas las condiciones como para que podamos trabajar con procesos orales en todas las áreas, porque eso elimina esta frontera de lo escrito, esta frontera que en su momento constituyó un impedimento para el acceso real. Y trabajar a partir de lo digital para asegurar que empecemos a construir con lenguaje claro y con posibilidad de comprensión por todas y todos. Me parece que con esto podemos redondear, como para cualquier cosa, si surge debate o preguntas, poder trabajar con eso. Estás muteado, Raúl. Estás muteado. Listo, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Hoy estoy con los teclados alterados. Lo que pasa es que nunca tuvimos una reunión tan multitudinaria como esta. Quería agradecerles a todos la contribución que hicieron al Hogar de Cristo, y recordarles además que nosotros no tenemos vinculación con el Hogar de Cristo, es solamente que quisimos aprovechar que había interés en escuchar una conferencia y de paso tirarles el bancazo para que colaboremos. ¿Te acordás, Gustavo? Hace una semana, 10 días, estuvo Eugenio Zaffaroni aquí y nos hablaba sobre que él no cree en el juicio por jurados, pero sí cree en el control popular, que es algo absolutamente distinto, ¿no? Sí. ¿Cómo podría existir control popular si justamente no se entiende lo que hacemos? Sí, es que, bueno, nosotros tenemos una distancia enorme de comprensión de lo que hacemos. O sea, nosotros tenemos que generar una nueva relación con la sociedad. Eso no es algo que se vaya a dar inmediatamente, pero tenemos que empezar fuerte en eso. Nosotros no es algo que porque lo dispongamos, porque si no caemos en la misma trampa de siempre, la idea del poder performativo de las normas, que nosotros digamos, hay que hablar claro, que hay que hablar claro. De hecho, la ley 27.146, la de organización de la justicia penal y federal, establece que hay deber de hablar claro. Y yo agarras algunas de las sentencias, solamente las que salen publicadas en los diarios, y hay cualquier cosa menos hablar claro. Entonces, esto, que lo diga una norma no quiere decir, lo que hay que hacer es discutirlo. Porque este es el lenguaje de una secta. Este es el lenguaje de una pequeña secta que es la de los abogados, abogadas, estudiantes de derecho
y colaboradores en la Argentina. Somos una minoría de la población, ¿sí? Que tenemos nuestros rituales. ¿No? Ahora estamos por abandonar uno de nuestros elementos icónicos, que es el expediente en papel. Supongo que haremos alguna ceremonia en algún momento como para determinar esa pérdida, pero digo, tenemos esos rituales y estas cuestiones, y somos nosotros los que tenemos que dar la discusión interna. Porque el Congreso nos podrá decir una y mil veces que hay que hablar con lenguaje claro, pero hasta que esto no se viva como un problema cultural, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Vamos a seguir nosotros deformando la intención del legislador con nuestras prácticas cotidianas. Entonces, nosotros podemos redactar, y se me escapan mil cosas, yo hago las sentencias con índice. Es un elemento, para que alguien que no accedió a la sentencia judicial pueda recorrerla con índice y pueda decir, el punto tal es el que quiero ver, que me interesa. Entonces vos podés hacer un índice, te lo genera Word solo, con una tabla de contenidos, y puede incluso cliquear el título y lo lleva directo al... Eso lo podemos hacer todos, ¿sí? Entonces podés ir generando eso y usar lenguaje más claro, y entonces las sentencias construirlas con índice, hacer lenguaje claro, pero hablar claro con todos. Hablar claro con todos. A ver, yo puedo decir el demandante en lugar del actor. Todos sabemos lo que es un actor. Pero yo le digo a cualquier persona que no estuvo por tribunales, actor, y piensa en Darín, en Echarri, en Francella. Lo último que piensa es en el accionante. Entonces tratemos de adecuar. Si nosotros tenemos expresiones que la gente sí no va a relacionar con eso, como demandante, yo puedo escribir en la sentencia demandante. Que se nos va a escapar actor o demandado. Demandado se entiende, pero actor 20.000 veces se nos va a escapar. ¿Sí? Ya estamos, nosotros ya estamos jugados. Las futuras generaciones puede ser que logren algo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de construcción en esto también, en el lenguaje, etcétera. Como lo hemos hecho en tantos temas, o nos aseguramos, porque otro tema es la cuestión, el lenguaje de género. Yo trato de emplear un lenguaje de género claro en todo lo que puedo hacer en las sentencias. Y se me debe escapar algo. Pero bueno, nosotros podemos en todo momento usar un lenguaje de género claro. Entonces es muy importante que los que están a cargo de los juzgados, fiscalías, defensorías, bajen línea para que se forme la gente en algo más próximo a un lenguaje comunicacional, a una forma de comunicación que la gente pueda comprender. No entrenarlos en esta barrera, en el uso de esos gerundios inútiles y horribles que plagan todo el lenguaje judicial. ¿Sí? Entonces, podemos escribir en un lenguaje claro. Yo creo que a vos te mandé en algún momento, le bajo directivas a mis equipos de trabajo, tengo 2 jugadores a cargo, le bajo directivas sobre cómo redactar determinadas cosas para que sean con lenguaje inclusivo, para que sea lenguaje claro. Hay que tomarse el trabajo, porque es importante, no es una cuestión menor. Hay que desarmar ese lenguaje extraño en el que nos comunicamos los abogados. ¿Por qué? Porque el sentido de nuestro trabajo está en la lógica del razonamiento jurídico, no en las palabras que empleemos. En tanto nosotros podemos comunicarlo con palabras claras, lo importante de lo que podemos hacer, en tanto haya algo importante por hacer en algún caso, es emplear la lógica del sistema para poder bajarla al caso concreto en una solución justa. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso no mejora, empeora solo si nosotros eso lo hacemos de un modo tal que no lo pueda comprender con claridad aquel a quien está destinada la solución. mirá que Entonces, en el chat te ponen, el Poder Judicial debe autopercibirse como un servicio a la ciudadanía. Nada más y nada menos, ¿no? Llegar y es que lo acercarse a la gente. somos. Es que lo somos. Nosotros somos servidores públicos. Y acá Nosotros la somos La servidores. doctora Cruz Ceballos pidió la palabra. Ay, gracias. Le estoy contestando en privado a alguien y en vez de poner en privado público el chat. Gus, Ya me no pediste la encantó. palabra. Bueno. No, puse un chat, pero me acabo de dar cuenta No que pediste como la no tenía palabra. los anteojos. No, sí pedí. Bueno. Pedí por chat. No, pedí. Pero nos estamos riendo a carcajadas y me acabo de dar cuenta que le contesto a una solo en vez de a una audiencista,
a un asistente en vez de a público, de todos los comentarios. Sí, Gus, me gustaría que nos cuentes a todos lo que implementaste en tu juzgado, que lo estoy leyendo de vuelta, que me pareció increíble y lo compartí con mis hijas, que una está haciendo el CBC y la otra tiene 16, porque ellas dicen que no se entiende nada cuando nos juntamos 3 abogados y discutimos alguna cuestión jurídica. Entonces, cuando me mandaste esto, las pautas para la comunicación escrita y oral con quienes concurren al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil número 1, tu juzgado, que me pareció increíble, lo compartí con ellas, no lo podían creer, decir que sos un genio, que al fin alguien que habla con claridad. Y bueno, me gustaría que lo compartas a todos. A ver, el tema es por qué escribí esto. Yo llevo muchos años a cargo del juzgado y llevo muchísimos años tratando de cambiar esto. Insisto, el público se renueva, ¿viste? Cambian a veces las dotaciones, pero la idea es que cuando vos instalás una determinada forma de hacer las cosas, los que llegan se empapen de eso y se adapten un poco a cómo es la modalidad ahí. Pero me di cuenta que el sistema, la inercia del sistema es más fuerte en esto. Y que se sigue escribiendo como se escribía muchas cosas en el siglo XIX. Yo, viste que tengo el libro de sentencias, es del siglo XIX en el juzgado. Al ser el 1 es muy viejo el juzgado. Y si yo agarro las sentencias esas escritas a plumín en ese libro de sentencias, no difieren tanto de lo que nosotros escribimos ahora. Y el lenguaje cambió muchísimo. Entonces, uno se da cuenta. Entonces, traté de ponerlas por escrito, porque tiene que ver con la comunicación en general. Vos cuando hablas con una persona hipoacúsica tenés que tener claro que no tenés que salir de su rango visual. Vos no podés estar hablando con una persona hipoacúsica y mirar para abajo, salir, porque él está tratando él o ella está tratando de seguirte, vos le estás hablando, tratando de que te entienda, te lee los labios, hay una serie de cuestiones que es importante que vos te mantengas en rango visual. Es una instrucción muy simple que hay que darle a todo el personal que atiende una mesa de entrada, que está en esa situación, y esto hay que asegurarlo porque tiene que ver con esta comunicación. Nosotros ahora entrenamos a Ruth, que es la ordenanza del juzgado, que cuando yo pregunté quién quería o quién se ofrecía a esto, se ofreció Ruth y fue, y yo todos los lunes se iba a media mañana a hacer el curso porque a mí me interesaba que se capacitara para poder manejarse con lenguaje de señas con personas hipoacúsicas. Entonces, son cosas que vos tenés que construir. O sea, lo ideal, y seguramente, no dudo que Alberto está escuchando esto, y es muy probable que el Consejo pueda desarrollar un montón de cosas en este sentido, que pueda pensar en cómo desarrollar esto, capacitar gente coordinándolo con universidades que dan cursos o con lugares o centros que dan cursos de esto, y que podamos nosotros trabajar en esto. Pero tenemos que hacer talleres de escritura, de deconstrucción de la escritura jurídica en tribunal. Porque el problema que tenemos es este. Nosotros, no digo que tengamos que abandonar todo, tenemos que abandonar todo aquello que es raro, que nos aleja de la comunicación normal con las personas. Nosotros estamos llenos de palabras. Nosotros, téngase presente y agrese, son cosas que usamos todos los días. El abuso de voz pasiva es otra cosa. El vacío de contenido, estas intimaciones que nosotros hacemos constantemente bajo apercibimiento de ley. ¿Cuál es el apercibimiento? Capaz que puedo elegir 18 apercibimientos posibles. No sé, si me pongo a revisar las leyes, puede haber 18 apercibimientos que se pueden ajustar a esto. Y te puse apercibimiento de ley. ¿Sirve de algo eso? Entonces tenemos una forma de construir, de decir las cosas que confunde más que explica. Y nosotros tenemos que explicar mucho, porque tenemos deber de fundamentación. Somos servidores públicos, somos servidores de una democracia. Nosotros tenemos que hablar claro, tenemos que hablar de forma tal de ser comprendidos. Nuestros actos son actos de gobierno individual. Cuando nosotros dictamos sentencia, estamos actuando un poder del Estado que está resolviendo un conflicto individual que salió de la generalidad de lo que resuelven las normas de alcance general que establecen los otros poderes y modulando la solución en ese caso concreto. Entonces estamos ejerciendo actos de gobierno, de una rama del gobierno, y tenemos que ser claros en eso. Como tienen que ser claros los otros poderes. A veces agarrás algunos proyectos, leyes, que son confusas, que emplean malas expresiones, que no se entienden bien qué quiere decir. Hay un trabajo
que hay que hacer en todos los poderes del Estado, pero nosotros somos este. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar de que en esa modulación fina todo el mundo entienda, todo el mundo lo pueda comprender. Después, perfectamente, yo puedo hablar de juez, jueza, abogado, abogada, defensor, defensora, fiscal, fiscala, etc. Son expresiones que están en el diccionario de la Real Academia. O sea, no es que, tampoco es que no las reconoció siquiera la Real Academia, porque a veces está ese prurito. No lo reconoció la Real Academia. Ok. Fiscala está en la Real Academia. Defensora está en el diccionario de la Real Academia. La presidenta del presidente, gobernador, intendente, la perita está en el diccionario de la Real Academia. Entonces, si yo tengo que respetar el lenguaje de género, tengo que utilizar el lenguaje acorde. No le puedo decir la perito, porque corresponde que le diga la perita. Y así con tantas cosas menores. Esto, ¿sabes qué? Es como una cosa de orfebrería que tenemos que ir haciendo, pero la tenemos que ir haciendo todos. Y la tenemos que ir haciendo todos los días. Y entonces ver cómo puedo decir algo de modo tal que no confunda. Téngase presente, confunde. Si yo se lo doy a uno de mis hijos, el téngase presente, digo, ¿qué quiere decir esto? Puede empezar a... ¿sí? Nosotros podemos decir, se considerará el momento, o en qué momento lo voy a tener en cuenta o lo que fuere, y podemos hablar un lenguaje más claro. Y así, especialmente cuando tomamos decisiones. Gustavo, Entonces, tengo dos preguntas. Dale. Sí, porque así después le damos Sí, lugar porque si a no... Gloria y Alberto. Tengo primero a Hernán Podetti, abogado de la matrícula, que te quiere hacer una pregunta. ¿Estás por ahí, Hernán? Y si no, la doctora Gabriela Baigún, que ya está en... Ahí está Hernán, ahí está Hernán. Doctor Caramelo, usted en su exposición, al hablar de la oralidad, dijo que eso promovería la inmediatez del juez. Sí. Para estar arriba entiendo, estar más cerca de los justiciables. Y la pregunta es, ¿qué acciones prácticas logró implementar en su juzgado para lograr más inmediatez? ¿Y qué propondría usted de reforma de procedimiento como para que el juez pudiera tener más inmediatez? Entendido que es muy difícil por la cantidad de causas, sabemos la situación de la justicia, pero básicamente, ¿qué propondría usted para poder mejorar la inmediatez del juez en la tramitación de los procesos? Bien. Hace 5 años que trabajo con oralidad. ¿Qué quiere decir trabajar con oralidad? Que todo proceso de conocimiento tramita por audiencias orales. Una audiencia preliminar y una audiencia de juicio o vista de causa. Entonces, empezando por eso, uno lo puede armar. Nosotros incluso recibo alegatos orales y si alegan oralmente, el expediente lo entro a sentencia el mismo día y trato de hacerla el mismo día o al día siguiente, si es una audiencia que puedo sacar rápidamente, porque tengo fresco lo que se dijo en la audiencia. Escuché a los testigos, descargo al juzgado que no está tomando testigos y haciendo esta traducción por escrito de lo que dijo la persona, ¿sí? Sino que directamente tengo un montón de cosas, no es el tema, entonces quiero contestar la pregunta, pero no me voy a explayar en esto, pero la verdad que a mí me encanta el tema, me parece fascinante en cuanto a la calidad de información y a cómo uno depura también la prueba testimonial, por ejemplo, que ya depuré en principio en la audiencia preliminar. Entonces el juez en la audiencia preliminar, primero escucha a las partes, ve cuál es el conflicto concreto, más allá de ver si hay posibilidad de acuerdo, etc. O sea, tiene un diálogo directo con las partes. Podés vos instarlos a que traten de solucionar el conflicto y si no, avanzás en términos claros escuchándolos y sabiendo ellos que los está escuchando el juez. Entonces, haciéndoles alguna pregunta en concreto para que a vos te quede claro cuál es el relato del caso, cómo es la cosa, y a veces cambian mucho las cosas. Y hay reconocimientos que acortan muchísimo el tramo del proceso, o aclaraciones. Entonces, trabajar en eso, y ahí pulís la prueba. Yo tengo trabajos publicados con el análisis de cómo baja la prueba, en cuanto a esto, porque le decís, ¿qué me quiere probar con este testigo? Y empezás a ver qué testigos son necesarios y cuáles no. Y le decís por qué entendés que no es necesario, etcétera, etcétera. Entonces, eso se puede hacer. ¿Se puede hacer con la cantidad de trabajo que hay? Sí, da mucho trabajo. Yo lo hago con 2 juzgados. Con el mío y con otro que subrogo. En el otro que subrogo no hago audiencias de vista de causa de juicio, solamente las preliminares. Pero tomo todas las preliminares en los 2 juzgados y
las de vista de causa o de juicio también en el mío, y solo las preliminares en juzgado que subroga. Se puede hacer. A mí me parece importantísimo. Lo central, por lo que me parece importante, es por este tema de la construcción democrática del Poder Judicial. Esto es un Poder Judicial donde la gente es escuchada, donde ve qué pregunta el juez, donde ve también a sus abogados en acción, ve cuál es el sentido. Y otra cuestión, nosotros somos percibidos por la sociedad como una corporación, y con muchos motivos, la sociedad como una corporación oscura, ineficiente y sospechada de corrupción. Entonces, en gran medida, el que estén en la audiencia las partes y escuchen lo que dijo el perito, que a lo mejor no le dio enteramente la razón, y escuchan al testigo que dio un relato que no lo favorece, a lo mejor si el día de mañana la sentencia le sale en contra, le permite entender en algún grado por qué fue que la sentencia salió en contra, y no pensar que es porque el juez fue corrupto, su abogado se vendió a la contraria, esas cosas. Cada tanto nos aparece alguien en la mesa de entrada diciendo, yo creo que mi abogado se vendió a la contraria. A todos nos ha pasado, creo que cada tanto pasa. Entonces, me parece que es importante para los abogados, para nosotros, para todos, para una mayor transparencia del sistema. Y que todos hablemos claro, que todos hablemos claro, que los peritos hablen claro. La audiencia también permite esto, que uno al perito en la audiencia, cuando el perito explicó algo, los peritos médicos utilizan términos que aunque uno los conozca, yo les pido a la audiencia que aclare qué quiere decir el término. Porque hace la decodificación del discurso, porque si no, el juez termina fallando en lo que dijo el perito, porque si no entendió un corno, dice, este sabe, debe estar bien lo que dijo. Entonces, ¿cómo vos podés hacer una cierta valoración? ¿Cómo se puede comprender lo que se discutió si el perito dijo un montón de términos médicos que nadie le pidió, respecto de los que nadie le pidió aclaración? Todos decimos, ah, sí, sí, muy bien, como si entendiéramos, y a lo mejor no entendimos. Es importante, aún con términos que uno conoce, porque con años, tanto en el ejercicio profesional ustedes como nosotros de este lado del mostrador, leyendo peritajes, informe de peritajes, tenemos claros muchísimos términos de lo que pasa a veces con las personas por los accidentes, por las cosas, pero es importante preguntarlo igual. No darlo por sentado porque uno lo sabe. Uno se tiene que asegurar que todo el auditorio lo comprenda. Y este es el ejercicio constante, sí. Perdón que te interrumpa. Dale. Vamos a una última pregunta breve con una respuesta breve, por favor. Así continuamos con el programa. La doctora me había pedido la palabra, la doctora Baigún. Sí, hola Gustavo, ¿qué tal? Encantada, no tenía el gusto de conocerte. Yo soy Gabriela Baigún, soy fiscal general ante los tribunales orales federales de la capital federal. Por eso lo que estás hablando me toca muy de cerca, y lo que para algunos es muy asombroso, como es la implementación de la oralidad, hacer saber que en materia penal la implementación de la oralidad rige hace mucho tiempo en nuestro Código Procesal Federal. Vos cuando hablaste, Alberto, ¿te referías a Alberto Lugones? Perdón porque soy nueva, esto de los Zoom. Sí. Porque me extraña que un tipo como vos, que sabe que el juez, sobre todo en la oralidad, necesita saber comprender, que hay gente que no entiende el mismo lenguaje que hablamos nosotros, tiene que preguntar o tiene que dirigirse al testigo. El 99 o el 90% de las veces los testigos presenciales de delitos comunes, no de los delitos contra la administración pública, pero delitos comunes como puede ser el narcotráfico, son personas que no tienen siquiera el secundario completo. ¿Por qué no te convocan a vos, por ejemplo, para corregir los exámenes de los tribunales, de los jueces de los tribunales orales federales, que son aquellas personas que necesitan dirigirse a todas las personas de esa forma? Decirte que yo no sabía que vos trabajabas con esto, pero el que quiere ser entendido puede ser entendido, porque cuando vos ves a la persona, cómo se sienta, cómo dice su nombre, su documento, ya te estás dando cuenta cuánta formación tiene, cuánto puede comprenderte. Y que no te comprenda un testigo puede ser muy peligroso, porque puede ser utilizado para el ataque, para la represión de personas inocentes, porque es muy fácil engañar a una persona que no tiene cultura y que no sabe. Es muy fácil preguntar en forma indicativa para que te contesten sí o no, cuando realmente no saben lo que te están contestando.
vos no entendés que esto es así, que es mucho más grave de lo que estás hablando, en realidad que coinciden en todo, con una sentencia Sí, de juzgado civil. Pero en una sentencia penal donde se está poniendo en juego la libertad de las personas, ni más ni menos, con 2 testigos presenciales que digan, sí, la droga se la sacaron. ¿Se la sacaron del bolsillo? Pregunta indicativa sería. Sí, sí, vi que se la sacaron del bolsillo. De la ropa. De la ropa puede ser de adentro del bolsillo, puede ser que la agarraron, no sé si me ven, porque yo estoy haciendo señas, pero Sí, sí. hay muchos lugares de donde se la pueden sacar. Hicieron así, se la sacaron así, nadie vio de dónde la sacaron. ¿Usted vio que se la sacaron ahí? Y sí, vi que se la sacaron. Y la policía puede haber hecho esto, la sacó así, o se puede haber agachado. Si uno no pregunta bien, le da toda la posibilidad para que el testigo se expida en una forma que no responde a la verdad, porque la realidad es que la sacaron de al lado de donde el señor estaba, y eso no quiere decir que el señor la tenía en su poder, y con 2 testigos contestes, la persona resulta ser la autora de ese delito. Por eso me parece mucho más importante, no es que no le esté dando trascendencia a la justicia civil, muy lejos de eso estoy, pero tanta trascendencia Formamos parte de la justicia no penal, según la Corte. Somos parte del paquete ese. el paquete. Pero al contrario, tanta trascendencia le quiero dar a lo que vos decís, o estimo que debe darse a lo que vos decís, que tendrías que ir y presenciar juicios orales para ver lo que se puede hacer, no en caso de señores defendidos por grandes abogados o por defensores oficiales que defienden muy bien, pero sí con los testigos, que no los defiende nadie en realidad. Sí. A ver. Breve, Gustavo, porque así breve, seguimos breve. con el programa. Tengo idea, estoy casado con una penalista que trabaja en tribunales desde hace muchísimos años. Tengo alguna idea de los problemas que se pueden ir presentando, pero señalo esto, mira, también de paso le digo a Hernán respecto a la pregunta que hizo antes. Muchas veces los abogados preguntan de una forma que el testigo no comprende qué le dice. ¿Sí? ¿Dónde estaba el infrascripto? ¿Qué sé yo? Una cosa así. ¿Entendés? O sea, una forma de preguntar. Es muy importante que el abogado pregunte con claridad, que pregunte con mucha claridad, sino que el juez pregunte con claridad, que se asegure ese discurso. Con relación a lo del consejo, yo he sido jurado muchas veces, o me ha tocado ser jurado algunas veces en concursos del interior. Es importante que el consejo dé como directiva, eso es por sorteo, o sea que el consejo dé como directiva que todos los jurados evalúen también esta cuestión. O sea, que el consejo dé esta directiva, empiece a dar esta directiva para los concursos. Que el consejo establezca que tiene que escribirse en un lenguaje lo más llano posible, lo más comprensible posible. Y no que se valore como algo piola que el tipo escriba en sánscrito jurídico. Punto. ¿Está? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Mira, lo escuché a Gustavo dar esta conferencia en un acto de colación de cursos, entrega de diplomas en la Universidad de Buenos Aires, y quedaba pendiente esto, introducir nuestra temática entre colegas, entre profesionales del derecho, y bueno, tanto va el cántaro a la fuente que vamos a terminar escribiendo y hablando fácil. Muchas gracias, Gustavo.